Reciban un cordial saludo. Es un placer dirigirme a ustedes para compartir una reflexión sobre una historia conmovedora que nos habla de la discriminación social desde la infancia. Cada acto de justicia, por pequeño que sea, construye un mundo mejor. Every eye justice, no matter what we do appear work. En esta oportunidad, quienes habla es Salomé Espinosa. Hoy analizaremos la obra de Paco Yunque, escrita por el autor César Vallejo, y a partir de ella relacionaremos los siguientes aspectos, como los datos biográficos del autor, argumentos, el contexto de un cuento, dos situaciones de desigualdad presentes en la historia, de análisis de casos actuales relacionados, la reflexión sobre los valores de la igualdad y justicia en relación con la ODS 10 y 16. Finalmente, una declamación o breve entrevista sobre el tema. Les invito a quedarse y ver el video completo para conocer más sobre esta problemática. Biográfico de César Vallejo. César Abraham Vallejo nació en 1892 en Santiago de Chuco, un pequeño pueblo en la Sierra de la Libertad. Estudió su primaria y su secundaria en Huamachuco, su tierra natal. Luego se trasladó a la Universidad Nacional de Trujillo, donde estudió Letras y Derecho. En 1919 publicó su primer libro, Los Heraldos Negros, donde expresó el dolor humano con gran profundidad. En 1922 publicó Trilce, considerado uno de los poemarios más innovadores de la poesía universal por su lenguaje. En 1923 se trasladó a París, donde vivió entre la pobreza y la lucha política. Su obra refleja solidaridad con los oprimidos y la denuncia a la injusticia. César Vallejo falleció el 15 de abril de 1938 en París a los 46 años. Hoy es considerado uno de los poetas más grandes de la lengua castellana y una voz universal contra la injusticia y la discriminación. Bien, les voy a contar una anécdota de César Abraham Vallejo. César Vallejo vivió en pobreza en Europa, especialmente en París. Estaba sin trabajo estable, sin familia, muchas veces sin comida y sin abrigo. En una de esas etapas duras, él dormía en los parques, especialmente en Montsouris, envuelto apenas en su abrigo. Más que su abrigo, ¿no? Era una prenda de símbolo de resistencia. Aún así, él no perdía el humor ni la dignidad. Bueno, cuentan que durante la visita de un amigo peruano en París, este amigo le preguntó que por qué seguía usando su viejo abrigo negro, incluso en los días más calurosos del verano. A lo que Vallejo, sonriendo, respondió con ironía: este no es un sobre todo, es un sobre nada. Esto simboliza que aunque ha perdido todo, aún tiene algo, ¿no? Que sería su dignidad y su palabra. El cuento Paco Yunque fue escrito en 1961 por el poeta peruano César Vallejo, el cual fue publicado en 1951. Vallejo escribió este relato durante su exilio en Europa, en una época marcada por su creciente compromiso con las causas sociales, la defensa de los más pobres y la denuncia de las injusticias estructurales. La historia refleja una crítica directa a la desigualdad social, el abuso de poder y la injusticia educativa en el Perú de comienzos del siglo XX. Vallejo, que vivió en carne propia la pobreza y el desprecio de las élites, utiliza este cuento como una denuncia de cómo el poder económico y político condiciona incluso el entorno escolar a través de personajes infantiles, y construye una representación clara de las desigualdades de clase, enseñando que la injusticia no solo existe entre adultos, sino que se reproduce desde la infancia. Como argumento podemos saber que Paco Yunque es un niño pobre, hijo de una sirvienta que acude por primera vez a la escuela, y desde su llegada es maltratado por Humberto Grief, el hijo del alcalde, quien representa el poder y la arrogancia de las clases dominantes.
Durante la jornada escolar, Humberto llega tarde, copia la tarea de Paco y lo golpea sin recibir ninguna sanción. Al final el profesor comete una gran injusticia, premia a Humberto por el trabajo que robó y castiga a Paco injustamente. Primer punto, desigualdad en el trato escolar. Desde que Paco Yunque llega a la escuela, se nota la diferencia en el trato. Por ser hijo de una familia humilde, el profesor lo ignora y lo trata con desprecio. En cambio, Humberto Grieve, hijo del alcalde, recibe privilegios solo por su apellido. Esto muestra cómo las clases sociales influyen en la forma en la que los estudiantes son tratados, afectando su derecho a una educación justa. El segundo punto es el robo del cuaderno y el castigo injustificado. Paco hace sus tareas con esfuerzo, pero Humberto le quita el cuaderno y copias su trabajo. El profesor, sin investigar, le cree a Humberto y castiga a Paco por algo que no hizo. Esta escena refleja una clara injusticia y cómo el poder protege a quienes tienen más privilegios, mientras los más vulnerables son silenciados. Primer caso, favoritismo escolar. En muchas escuelas privadas de América Latina se favorece a los hijos de familias ricas, incluso si no se esfuerzan. En cambio, los estudiantes humildes son castigados o ignorados aunque saquen buenas notas. La relación en la obra de Paco Yunque es que Paco es maltratado por ser pobre, mientras que Humberto, hijo del alcalde, es protegido. Ambos casos muestran cómo la clase social influye en el trato injusto dentro de la escuela. En el segundo caso, la discriminación a los niños indígenas. Muchos niños indígenas sufren burlas o exclusión en las escuelas por su lenguaje o cultura. Además, no siempre reciben educación en su idioma. Relación con la obra de Paco Yunque es que Paco representa a esos niños que son marginados por su origen. La obra denuncia cómo los más vulnerables no tienen voz ni protección. Los valores de desigualdad y justicia son fundamentales para reducir la discriminación en el Perú y avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible, el cual es la ODS 10 y es la reducción de las desigualdades, y la ODS 16, la cual es la paz, justicia e instituciones sólidas. La obra Pacuyunque de César Vallejo refleja cómo las desigualdades sociales permiten que los poderosos abusen de los más vulnerables, sin consecuencias encima. Tal como ocurre cuando el niño rico es protegido pese a sus abusos. Como estudiantes universitarios tenemos un rol clave en promover una sociedad más justa, inclusiva y denunciando la discriminación, defendiendo los derechos de todos, exigiendo instituciones que actúen con equidad, y así podemos contribuir efectivamente a construir un país con igualdad real y justicia para todos. Tenemos el placer de contar con el compañero Juan Andrés Dulanto Cruz de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica, que nos guiará en la obra de Paco Yunque, escrita por César Abraham Vallejo. Buenas noches, compañero, te tenemos una pregunta. ¿De qué manera la obra de Paco Yunque de César Vallejo critica específicamente la forma en que la escuela reproduce y refuerza las desigualdades sociales y económicas de la época? Buenas noches, compañera. Yo pienso que Paco Yunque de César Vallejo es una fuerte crítica a la estructura educativa de su tiempo, enfocándose en cómo la escuela reproduce y refuerza las desigualdades sociales y económicas. Por ejemplo, ¿no? Desde que Paco Yunque llega a la escuela, se nota que todos los niños están en igualdad de condiciones, en desigualdad de condiciones, ¿no? Mientras que Humberto Grieve es hijo de alcalde, lo que marca una jerarquía social clara. Por otro lado, también en la lectura se ve que Humberto Grieve maltrataba, golpeaba a Paco Yunque, y los maestros, en vez de sancionar a Humberto Grieve, lo sancionaban a Paco Yunque, ¿no? Marcando esa injusticia que había en ese tiempo. Gracias. Gracias. Paco Yunque de César Vallejo denuncia la discriminación y el abuso del poder desde la infancia
reflejando desigualdad que aún persiste hoy. La historia nos enseña que la verdad, justicia e igualdad deben construirse desde la escuela y la sociedad, respetando la igualdad de todos los niños sin discriminación. Promover estos valores construye cumplir los objetivos desarrollados sostenibles de la ODS 10 y 16 para que ninguna persona vuelva a ser silenciada ni olvidada. Reflexión sobre el tema. Cada acto de justicia, por pequeño que sea, construye un mundo mejor. Solo así podremos transformar la igualdad y garantizar que ningún niño vuelva a ser como Paco Yunque.